Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con el doctor Juan Arellano, quien es médico cardiólogo intervencionista, jefe del servicio de hemodinamia del Sanatorio Clínica Modelo de Morón, médico de staff de hemodinamia del Hospital Fernández, Sanatorio Trinidad de San Isidro, y es médico también del Instituto de Trasplante de Alta Complejidad. Creo que están actualizados los datos, doctor, me corregirá. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Sí, están actualizados. Bueno, gracias por atendernos. Hace un tiempito, ya lo estaba extrañando, hace un tiempito que no conversamos, y la verdad que es un placer siempre escucharlo, su sapiencia, y el tema que me ha propuesto, que es el relación a nuevos horizontes en el tratamiento de la hipertensión arterial. Cuénteme, doctor, acerca de este título. Bueno, muy bien, Jorge. Bueno, vos sabés, primero, en primera instancia, la hipertensión arterial es una patología muy frecuente, ¿sí? Más o menos se dice que 1 de cada 4 hombres es hipertenso y 1 de cada 5 mujeres es hipertenso, con lo cual esto implica una gran prevalencia. La hipertensión arterial, para su diagnóstico, es uno de los desafíos más importantes para todos los médicos, por eso insistimos mucho en el control de la hipertensión arterial, que justamente la mayoría de las veces nunca da síntomas o da muy pocos síntomas y habitualmente los da cuando está en estadios muy avanzados. Entonces es importante detectar a este enemigo silencioso a través del diagnóstico, por lo tanto es recomendable que los pacientes se tomen la presión arterial cada un tiempo determinado, sobre todo a partir de los 40 años o en cada una de las consultas que va al médico. ¿Sí? Doctor, permítame hacer un punto ahí porque hay tantos mitos, no lo voy a detener tanto aquí, pero es un mito eso de que si duele la cabeza o el sangrado de los ojos es mejor porque el ACV no se fue. A ver, ¿es un mito el dolor de cabeza? Sí, es un mito a medias, pero realmente es un mito. Para que tenga dolor de cabeza un paciente con hipertensión arterial tiene que tener una presión arterial muy elevada y llegando a lo que nosotros llamamos encefalopatía hipertensiva. Y es algo muy, muy poco frecuente, ¿sí? Hay mucho mito alrededor de eso y habitualmente, como te dije antes, es porque está en estadios muy avanzados que da síntomas. Entonces, detectarla precozmente es lo que en realidad es un gran elemento para que nosotros podamos prevenir males mayores. Claro. Y esto está relacionado con que los pacientes hipertensos tienen mayor posibilidad de tener un infarto, tienen mayor posibilidad de tener un accidente cerebrovascular, tienen mayor posibilidad de tener enfermedad renal, tienen mayor posibilidad de morir que el resto de la población. Entonces, es importantísimo el diagnóstico precoz. Bien. Correcto. Bueno, discúlpeme, doctor, pero quería hacer un paréntesis con eso. Así que lo escucho atentamente con nuevos tratamientos, si es que esto es así. Así es. Bueno, más o menos como para adentrarnos en el tema, a tener en cuenta que la presión arterial es variable, ¿sí? Fundamental esto, y esto lo tenemos que tener todos en cuenta porque muchas veces nos llega a consultorio los pacientes con me tomé la presión mientras estaba en una situación, supongamos, luego de una discusión, cuando me dolía la cabeza, y en este caso a veces uno no sabe qué es primero, si el dolor de cabeza generó hipertensión o la hipertensión generó dolor de cabeza. Bueno. Entonces, es muy importante tener en cuenta que fisiológicamente la presión arterial en algunas circunstancias baja y fisiológicamente la presión arterial en algunas circunstancias se eleva. No es como, yo siempre les digo a mis pacientes, no es como la presión de los neumáticos del auto que uno le pone 28 libras y con 28 libras anda continuamente con la misma presión. Fisiológicamente nuestro organismo tiene la capacidad de adaptarse a determinadas circunstancias vitales y de esa forma, cuando considera que no es necesario tener la presión alta, por ejemplo, porque está en reposo, los músculos no necesitan tanta presión arterial para perfundirse y otros órganos también, baja la presión arterial, por ejemplo, a la noche. A la noche tenemos un descenso habitual de por lo menos un 10% de la presión arterial y eso es algo normal porque no es necesario que tengamos presión alta, estamos en posición de cúbito dorsal, llega bien la presión arterial, la presión arterial hace que la sangre llegue bien a las extremidades, al cerebro, a los órganos nobles, entonces no es necesario que suba la presión arterial. En otras circunstancias, todo lo contrario. Por ejemplo, si yo voy a salir a correr, ¿sí?
necesito que la presión arterial comience a aumentar para aumentar la presión de perfusión en órganos que en ese caso necesitamos, por ejemplo, los músculos, ¿sí? Ok. El corazón para darle de esa forma una mejor perfusión. Y de esa forma sube la presión arterial. ¿Y esto es patológico? No, es normal. De hecho, cuando nosotros hacemos una ergometría, vemos que la presión arterial muchas veces supera 20, vamos a hablarnos en cifras reales, 200, 220, 240 milímetros de mercurio, y hasta esos valores es considerado normal, ¿sí? En un ejercicio intenso. Ajá. Si uno a un deportista que está corriendo una prueba de atletismo le toma la presión arterial durante ese momento, la tiene elevada, ¿y eso es patológico? No, es fisiológicamente normal. Entonces, si yo tengo una discusión, ¿sí?, con alguien, tengo un dolor, ¿sí?, supongamos tengo un accidente, me martillo un dedo, y le tomo la presión arterial al paciente, ese paciente va a tener la presión arterial elevada. ¿Eso es patológico? No, es fisiológico, debe ser así. Y todo esto se logra a través de mecanismos autorreguladores de la presión arterial, ¿sí? Y estos mecanismos están relacionados a algunos nervios que forman parte del sistema nervioso autónomo, que se encuentran, por ejemplo, a nivel del bulbo carotídeo, se encuentran a nivel de las arterias del riñón, digamos, y todos estos mecanismos o estos receptores nos permiten ir regulando la presión arterial. Muchos de los tratamientos que se utilizan actualmente, diría que la mayoría, están relacionados a regular o ayudar a este sistema a regular la presión arterial, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una batería muy extensa de medicamentos para controlar la presión arterial, ¿sí? Desde los que nosotros llamamos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los que nosotros llamamos bloqueantes cálcicos, diuréticos, betabloqueantes, etcétera, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo fue nuestra única herramienta para poder controlar la presión arterial, pero ¿sabés qué? Más o menos como para que te des una idea. Sí. Tomar estos medicamentos no asegura que uno tiene control de la presión arterial. Se dice, en principio, que hay un gran porcentaje de pacientes no diagnosticados, pero los diagnosticados que reciben tratamiento, solamente el 50% de ellos logra controlar la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. O sea, uno puede estar tomando pastillitas, 1, 2, 3, 4 pastillas, pero no logra el objetivo terapéutico, que es controlar la presión arterial. Y hoy se considera que controlarla significa tenerla por debajo de 130/70, o sea, 13/7 para la comunidad. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Y se debe a muchos factores. Uno de ellos es lo que nosotros llamamos la falta de adherencia. No es solamente tomar las 3 pastillitas cuando me levanto a la mañana, sino es no olvidarse nunca de esa pastillita, tomarlas en las dosis adecuadas. Y lamentablemente tengo que decir, tener el dinero suficiente para poder comprar esta medicación, ¿sí? Entonces, muchas veces tomarla no significa estar controlando la presión arterial. Pero a pesar de todo esto, existe lo que nosotros llamamos, todos los pacientes con hipertensión arterial tienen que tener lo que nosotros decimos cambios de estilo de vida, ¿sí? O control de otros factores habituales, como son la dieta, tener una dieta adecuada, una dieta por ahí más rica en frutas y verduras, no tanto con grasas saturadas, tratar de que tenga bajo contenido de sodio, y se recomienda un consumo de sodio por debajo de 5 gramos por día. Hacer actividad física de tipo aeróbico de 30 a 60 minutos al día, 5 veces a la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, doctor, porque, discúlpeme, porque está bueno, la persona que nos está viendo que es hipertensa, su médico le da el comprimido, la dosis que tiene que tomar y ya está, hace la plancha. Ya no pasa nada, total, yo estoy medicado. Después puedo darme un atracón, puedo comer esto, puedo hacer de todo, total, tengo la pastilla. Y esto está bueno porque va acompañado de, como usted bien indica, un cambio en su dieta, en su hábito de vida, ¿no? Sí, el primer elemento a tener en cuenta cuando uno inicia el tratamiento de una hipertensión arterial es fundamental. Primero, cambios en el estilo de vida, que es lo que acabo de decir. A eso después se le agrega el tratamiento farmacológico, ¿sí? Y con todo esto, el médico debe evaluar en el seguimiento si logra el objetivo terapéutico, que es bajar la presión arterial. Eso lo hace a través de controles domiciliarios de la presión arterial o a través de lo que nosotros llamamos monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es el MAPA, ¿sí? Que muchas veces es holter de presión arterial. Cuando nosotros logramos tener esos valores, después se hace un seguimiento a largo plazo y uno se asegura que eso vaya
vaya controlándose. Hay veces que es necesario subir la medicación, hay veces que es necesario bajarla, si el paciente logra bajar de peso, logra disminuir o mejorar su actividad física, disminuir el estrés, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pueden hacer de que disminuya el requerimiento de medicación. Pero por el otro lado también existen aquellos pacientes que hacen todo esto, ¿sí? Todo al pie de la regla, todos los cambios en el estilo de vida, más el tratamiento farmacológico, le agregan una droga, 2 drogas, 3 drogas, 4 drogas, y a pesar de todo esto, el paciente no logra controlar la presión arterial. Y este es un porcentaje no menor de los pacientes, ¿sí? Entonces, durante los últimos tiempos se ha trabajado bastante en todo esto, y ya hoy en día ya es un procedimiento bastante común, y lo estamos haciendo, que es el tratamiento invasivo de la presión arterial. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto invasivo? Bueno, ya cuando en realidad las herramientas que acabo de nombrar no son suficientes, ya el paciente, a pesar de todo eso, sigue hipertenso, sigue con valores que realmente no forman parte de lo que es el objetivo terapéutico, ya por más que estemos en tratamiento, el paciente no logramos disminuir su riesgo cardiovascular, ese, como dije antes, el riesgo de muerte, infarto, accidente cerebrovascular o enfermedad renal. Entonces, se ha trabajado desde hace mucho tiempo en la utilización de lo que nosotros llamamos denervación renal, ¿sí? Como les dije antes, uno de los elementos que se encarga de regular la presión arterial es el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, a través de unos nervios que se encuentran alrededor de la arteria renal, ¿sí? La arteria renal, recordemos que aparte de producir orina, se encarga también de, como dije antes, regular la presión arterial a través de mecanismos complejos que no vienen al caso. Pero bueno, parte de estos mecanismos están relacionados con el sistema simpático o el sistema nervioso que se encuentra alrededor de las arterias renales. Es como una malla que se encuentra cubriendo a las arterias renales y se encarga de censar la presión arterial y de esa forma enviar señales al sistema nervioso central para que modifique determinados parámetros para subir la presión arterial. Entonces, en los últimos años se ha trabajado en un sistema que nosotros lo que hacemos es ingresar a través de un catéter a la arteria renal, y este catéter tiene lo que nosotros llamamos electrodos, ¿sí? Que son pequeños puntos de metal que se ponen en contacto con la arteria renal a través, digamos, de un sistema que es parecido a una espiral, ¿sí? Un tirabuzón, como un sacacorcho, algo parecido, pero dentro de la arteria renal, este sacacorcho tiene varios electrodos, y una vez localizado en ese sector, hay determinadas técnicas obviamente, desde el exterior se emite pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? La radiofrecuencia es una onda que en cierta manera lo que hace es generar un aumento de la temperatura a nivel local y se genera una lesión de estos nervios para que disminuyan la actividad o la información que envían al sistema nervioso para la regulación de la presión arterial. Y con esto se logra bajar la presión arterial en forma permanente. Permanente digo porque dura en el tiempo, ¿sí? Y de esta forma los pacientes logran disminuir la cantidad de medicamentos, en la mayoría de los casos, controlar la presión arterial, punto número 1. Aquellos resistentes, ¿sí? Y muchas veces logran disminuir la cantidad de medicamentos que están tomando, ¿sí? Entonces, yo tengo pacientes, hasta ahora he tenido un paciente con 8 medicamentos para controlar la presión arterial. 8. Exactamente. Tomándolo en forma reglada, haciendo actividad física. Es un paciente que a su vez tiene comorbilidades, es un paciente diabético, con colesterol elevado, etcétera, etcétera. Cuanto más enfermos son los pacientes, más beneficios se logra con esta técnica. Y de esa forma este paciente logró disminuir su medicación a solamente 2 medicamentos por día. Ah, bueno. A ver, ese paciente con 8 medicamentos para la tensión arterial, incluso con esos 8 medicamentos estaba ahí al límite siempre. Exactamente. Ah, bueno. Exactamente. Esto es en Argentina. Usted me está hablando de la Argentina, doctor, porque estoy escuchando, yo la verdad que estoy impresionado con lo que escucho, porque habitualmente no solamente hay pacientes que reciben su medicamento y después no vuelven nunca más y se quedan con los, qué sé yo, 10 miligramos de tal droga y no vuelven más porque creen que están ya con eso, sino que después todos manejan por WhatsApp, no vuelven más al control, y esto es, la verdad, que primer mundo lo que estoy escuchando. Exactamente. Esto sí se hace en la Argentina, lo estamos haciendo,
y realmente es un hito. Por ahora se empezó con los pacientes con hipertensión resistente. Y vuelvo a repetir, no es para cualquier paciente. Sí, se entiende. Es para aquellos pacientes casos graves. Casos graves con hipertensión resistente. Este caso de este paciente que yo te acabo de comentar tenía tuvo una lesión carotidia, fue operado por esto también. Alto riesgo. Exactamente, es un paciente de altísimo riesgo. Este paciente ya estaba escrito que si no controlábamos este factor de riesgo tan importante como es la hipertensión arterial, inevitablemente iba a tener complicaciones a corto plazo. Entonces, lo habitual, entonces, vuelvo a repetir para que la población no tome esto como una alternativa a tomar las pastillas. No es una alternativa, es un complemento al tratamiento farmacológico, es un complemento que se indica en pacientes con hipertensión arterial resistente. ¿Y cómo consideramos hipertensión arterial resistente? Aquel paciente que está tomando tres o más drogas, ¿sí? Y a pesar de eso no logra el objetivo terapéutico, como dije antes, que es hoy disminuir la presión arterial menos de 130-70 milímetros de mercurio. Bueno, ¿cómo hago para terminar esta charla cuando hay tantas cosas para conversar? No solamente me informé gratamente acerca de estos avances tecnológicos que no son para cualquiera por un lado, y no todo el mundo tiene acceso por cuestiones de cercanía en los centros de salud importantes, como en este caso el Sanatorio Clínica Modelo de Morón, los lugares donde usted trabaja, de primerísimo nivel, sino que es extraordinario. La verdad que me encanta escuchar este tipo de noticias, doctor. Surgen un montón de cuestiones, pero para hablar sobre hipertensión en general, pero lo importante es que el paciente acuda asiduamente a su médico una vez que está diagnosticado y medicado, y que no se quede, como dije yo vulgarmente hace un ratito, haciéndose la plancha y decir, bueno, ya está, listo, total, estoy medicado. Por eso está buenísimo este tipo de información. Doctor, en breve lo voy a convocar nuevamente para seguir hablando de este tema, me pareció extraordinario, tengo un montón de mensajitos ahí para poder conversar acerca de hipertensión en general, con deditos, la verdad que está bueno, caras de sorpresa, está muy bueno poder hacer llegar esta información al público, y bueno, lo que usted quiera al final de la charla, doctor, lo dejé hablar a usted porque es lo importante, pero me encantó escucharlo con esta noticia. Bueno, perfecto, no, simplemente volviendo al origen, ¿sí? Porque uno puede estar, digamos, con técnicas avanzadas, como que acabo de nombrar, pero es importante que el paciente por lo menos tenga un diagnóstico correcto, ¿sí? Que este diagnóstico se base en el seguimiento por un especialista, ¿sí? Hay médicos, cardiólogos en general, y hay cardiólogos inclusive especialistas en hipertensión arterial que se encargan del manejo de estos pacientes. Realmente yo en mi consultorio muchas veces me paso la consulta, a veces inclusive retirando medicación para la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque está mal hecho el diagnóstico, ¿sí? Muchas veces los pacientes van a una guardia y la encuentran hipertenso porque resulta que tuvo un disgusto, tuvo un accidente o está con una jaqueca, con un dolor de cabeza, le toma a alguien la presión arterial y la encuentra alta, y como dije antes, es muy probable que sea una hipertensión reactiva a algo, ¿sí? Y que no sea una hipertensión verdadera. Para el diagnóstico de hipertensión se necesita tiempo, diferentes estudios complementarios, y una vez llegado el diagnóstico correcto de hipertensión arterial, ahí recién medicarlo. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial no se cura, ¿sí? Es habitualmente de por vida. Entonces, esta medicación que va a tomar, la va a tomar de por vida. Entonces, esto conlleva hacer un diagnóstico real, un diagnóstico responsable, y después medicar al paciente correctamente y después lograr el objetivo, como dije antes. No todos los pacientes están correctamente tratados. Claro, también me pongo en lugar, doctor, de su colega en la guardia, que con esta industria del juicio y que no lo medicó y un montón de factores que usted lo sabe mucho mejor que yo, le da esa medicación, como decir, preventiva, como para que el paciente mejore, y después es el paciente el que tiene que volver al control, ¿no? La guardia lo habrá pasado usted, ¿no? Es un estrés importante estar ahí atendiendo pacientes, ¿no? Y hay que justo la doctora Juárez me manda un beso y dice, está escuchando la charla, lo felicita al doctor, excelente información, y ojalá todos los profesionales, dice, puedan acceder a este tipo de métodos. Bueno, los colegas suyos que están escuchando el programa, y bueno, bienvenido sea. Bueno, buen día Moni también, que nos saluda. Gracias, doctor, la verdad, me encantó como siempre escucharlo,
y hasta muy prontito. Bueno, y acá un pequeño comentario, y con esto no lo molesto más, pero me está costando cortarlo, doctor. Bueno, la gente hoy en día se pregunta por qué una persona, yo entiendo que no es su paciente ni tiene su historia clínica, pero hoy en día esta boxeadora reconocida, Locomotora Oliveras, que tiene una ACV que está complicada, con pronóstico reservado, una vida de deportista de toda su vida, pregonando el ejercicio físico, aeróbico, anaeróbico, en fin, tuvo un ACV isquémico. Digo, ¿hay personas que pueden estar predispuestas, a pesar de tener una vida sana, a tener una ACV? Sí, totalmente. A ver, nosotros identificamos mucho en los pacientes los que nosotros llamamos factores de riesgo cardiovascular, que son la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, ¿sí? Esos serían, digamos, lo principal, la obesidad, el estrés, los hábitos sedentarios, etcétera, etcétera. El colesterol elevado también fundamental. Pero también a esto le sumamos lo que nosotros llamamos antecedentes o carga heredofamiliar, ¿sí? Muchas veces uno puede hacer una vida absolutamente correcta, pero hoy en día sabemos que la enfermedad cardiovascular tiene un gran componente hereditario, un gran componente. Se han identificado algunos genes, todavía no es posible tratarlos, esto es muy probable que sea factible más adelante, pero tiene un gran componente hereditario. Uno puede hacer todas las cosas bien, controlar todos sus factores de riesgo, hacer una actividad física, pero a veces la carga heredofamiliar hace que la enfermedad igualmente se desarrolle, ¿sí? ¿Cuántos futbolistas han caído jugando un partido de fútbol en la cancha, no? Sí, ahí, digamos, puede ser otros mecanismos, pero a veces está relacionado. Gente, como vos decís bien, es gente absolutamente deportista, sana, que tiene una vida ejemplar, pero a pesar de todo eso desarrolla enfermedad cardiovascular. Esta enfermedad cardiovascular puede afectar al cerebro, corazón, etcétera, pero sí, está más que todo relacionado a todo eso. Igual, las causas de accidente cerebrovascular son múltiples. Claro, no, ya. Aparte, inclusive claro, haber sido una arritmia, pero bueno, a tenerlo en cuenta. Pero, bueno, Nancy, gracias por el dato, Nancy Petty. Feliz cumple, doctor. Dice el cumpleaños del doctor, que Nancy nos está diciendo aquí, que nos está viendo. Feliz cumple, querido amigo, feliz cumple. No lo sabía, así que pido mil disculpas. Así que bueno, gracias, Nancy, por el dato. Bueno, doctor querido, le mando un fuerte abrazo y gracias por esta linda información. Bueno, gracias a vos, Jorge, y cualquier cosa a tus órdenes. Que tenga un lindo día en su cumpleaños. Bueno, gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros. Qué linda nota, cuánta información linda para poder difundir y que le haya llegado a tanta gente. Vamos a intentar, como todas las notas, por supuesto, viralizarlas con colegas del doctor, con un montón de pacientes, como para que esta información llegue y hagan la consulta quienes consideran que están en situación de hacerla, por supuesto, ¿no? El doctor Juan Arellano, prestigioso cardiólogo de nuestro país. Nos vamos a una pausa, ya venimos.